Y bueno, aquí nos habíamos quedado. Les había mostrado la página del Instituto Nacional del Cáncer y donde está lo que es la iniciativa del Atlas del Genoma del Cáncer. Entonces ustedes pueden entrar a esta página e ir viendo los tipos de cáncer, los genes que ya se tienen identificados. Esta se me olvidó enseñárselas, déjenme se las comparto. Es igual de la misma página del Instituto Nacional del Cáncer, pero aquí tenemos esta página en donde aquí tenemos los datos. Es lo que se me olvidó enseñarles la vez pasada. Aquí están los diferentes tipos, o sea, se pueden seleccionar el diferente tipo de cáncer y ver los genes, el número de genes que se tienen identificados que están alterados en las muestras que se han analizado. Entonces, por ejemplo, de vejiga. Ahorita se las... No, sí, las deben estar viendo. Ah, no, está compartida creo que la presentación. Gracias. Ahí está. Entonces, aquí están los casos analizados, los casos que se han analizado, los datos de donde se obtuvieron los datos, los genes que se han identificado, vean, son 20.834. Y aquí está la distribución de los genes que se encuentran mutados de manera más frecuente en todas las muestras que se analizaron de ese tipo de cáncer en particular. Entonces, aquí está uno de los principales es TTN y TP53. Este es el gen que codifica para la titina. Es una proteína estructural. Y la proteína P53, que es un gen supresor de tumores. Entonces, así vean, estos son los genes que se han encontrado más, así que con mutaciones más frecuentes en este tipo de cáncer, de las muestras que se han analizado. Entonces, de esta manera se trata de identificar los genes que están, ahora sí que, cuáles genes son los que están presentes, cuáles genes que están, ahora sí que están mutados en la mayoría de los tipos de cáncer. Es lo que se está buscando con este tipo de iniciativas. Aquí están las mutaciones más frecuentes que se han localizado, el tipo de mutación, por ejemplo, la consecuencia que tiene la mutación y el impacto en la secuencia del gen. Entonces, aquí, por ejemplo, impacto moderado, impacto, aquí es más deleterio, es decir, que pierde la función del gen, y aquí, por ejemplo, probablemente pues daña, ¿no?, la función del gen. Entonces, estos son los tipos de mutaciones, las vamos a ver, lo que son las sustituciones, las deleciones, las inserciones, y vamos a ver, aquí es la posición en el cromosoma y el número de el identificador para la base de datos. Entonces pueden ver las mutaciones, los genes y el número de casos que se han analizado. Entonces, este tipo de estudios pues permite precisamente obtener todo este tipo de datos, este tipo de información. Entonces, con este tipo de estudios, este tipo de iniciativas para tratar de determinar o de generar el atlas del genoma del cáncer, pues han surgido ahora sí que dos conceptos nuevos. Esto debido a las tecnologías, al uso de las tecnologías genómicas, que es precisamente esto de obtener las secuencias y ver las mutaciones que se tienen, qué genes están mutados, qué tipo de mutación tienen, cuáles están más frecuentes en un tipo de cáncer, cuáles están más frecuentes en otro. Entonces, eso ha permitido el uso de las tecnologías genómicas, permitir ahora sí que el estudio de miles de muestras de tumores, tanto de diferentes, como les digo, diferentes tipos, como de diferentes individuos. Esto ahora sí que con la finalidad de tratar de obtener un panorama mucho más amplio.
Y con esto pues surgen dos nuevos conceptos, lo que mencionábamos de los patrones mutacionales del cáncer, que más nos va a permitir categorizar el proceso de mutagénesis, que es precisamente las mutaciones que se van acumulando en patrones, cómo se van llevando a cabo esas mutaciones, cuáles ocurren primero, cuáles ocurren después, para estos patrones mutacionales. Igual caracterizar y analizar las alteraciones ahora sí que más allá, ya no únicamente enfocándose en las mutaciones conductoras, sino ver también qué efecto tienen esas mutaciones pasajeras. Esas mutaciones pasajeras en el desarrollo del cáncer, y también cómo esas mutaciones pasajeras se encuentran en otros tipos de cáncer, y también el orden en el que se van dando, que más que nada viene también acá en el proceso. Categorizar el proceso de mutagénesis. Y pues para esto se utiliza la secuenciación masiva del genoma, es decir, de todas las muestras tumorales se obtiene el genoma, el genoma de esas células, y se analiza. Entonces, de aquí nos ayuda mucho las técnicas de secuenciación, y más que nada el hecho de que estas hayan bajado de precio y que también pues sea mucho más fácil obtener la secuencia. Entonces, mediante la secuenciación masiva del genoma, pues nos permiten hacer este tipo de análisis. Lo que les comentaba de la genómica, por ejemplo, transcriptómica, entonces se está aplicando a este tipo de estudios. Y también se habla también de los procesos evolutivos del cáncer, de cómo se van acumulando estas mutaciones somáticas en las células somáticas, que son las más comunes. Si pueden ser espontáneas o inducidas. Espontáneas en el sentido de que la misma polimerasa, durante la replicación del ADN, sucedan de forma espontánea, o que sean inducidas por algún agente mutágeno, por ejemplo, algún compuesto que genere mutaciones. Y pues también hablar de lo que veíamos de la presión selectiva, que por selección natural las células que adquieran esas mutaciones, y esa mutación le da ahora sí que una mejora adaptativa a la célula, pues la va a mantener y la va a transmitir a la siguiente generación. Y aquí se nos habla de lo que es heterogeneidad interindividual, es decir, dentro del mismo individuo del cual se tomó la muestra, se tiene la muestra del tumor, pues inclusive vamos a tener diferentes poblaciones de células. A eso se refiere con heterogeneidad interindividual. Dentro del mismo, ahora sí que del mismo individuo, el mismo tipo de cáncer en un individuo es diferente al tipo de cáncer en otro. Bueno, perdón, no al tipo de cáncer, sino el mismo tipo de cáncer en un individuo es diferente en otro individuo. Eso nos habla de heterogeneidad interindividual. Entre individuos que presentan el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de vejiga, vamos a tener diferentes poblaciones y vamos a tener diferentes mutaciones en diferentes genes. A eso se refiere. Entonces, estos estudios, usando secuenciación masiva, pues nos permite precisamente visualizar eso. Que entre individuos, pues vamos a tener diferentes patrones de mutación, aun cuando se trata del mismo tipo de cáncer. Y en heterogeneidad intratumoral se refiere a lo que veíamos de las diferentes líneas, de las líneas celulares que vamos a tener en el mismo tumor. Inclusive las células del mismo tumor van a tener diferentes mutaciones en diferentes sitios y en diferentes genes, van a tener diferentes genes mutados. A eso se refiere lo de heterogeneidad intratumoral, ya en el tumor como tal. Y como habíamos visto de que el cáncer es un proceso clonal. A partir de una célula que recibe una mutación se van derivando todas las demás. Y precisamente eso nos habla de heterogeneidad intratumoral. Vamos a tener diferentes poblaciones de células con diferentes mutaciones y diferentes alteraciones, aún dentro del mismo tumor, como veíamos en las primeras diapositivas. Y todo esto pues es gracias a la aplicación de las tecnologías genómicas, sobre todo secuenciación masiva del genoma, análisis de transcriptomas, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, estos genes que se encuentran alterados, o que se ha visto que se encuentran alterados, pues caen dentro de estas categorías.
los genes que van a estar participando en el control del ciclo celular, de cómo se desarrolla el ciclo, genes que van a estar controlando precisamente el desarrollo del ciclo celular, genes que están implicados en lo que es la inhibición del crecimiento celular por contacto. Esto más que nada cuando las células crecen, sobre todo cuando crecen en cultivo in vitro. Las células al momento de entrar en contacto unas con otras, así que se comunican entre ellas, y eso precisamente evita que la célula siga dividiéndose al momento de sentir la presencia de otra célula, lo que se conoce como inhibición por contacto. Entonces las células cancerosas pues no tienen esos controles, siguen proliferando aún cuando ya no haya, ahora sí que suficiente espacio, siguen dividiéndose. Entonces hay genes que están implicados en esta inhibición del crecimiento por contacto. También va a haber genes que están implicados en la muerte celular programada, lo de apoptosis, y genes que están implicados en el mantenimiento de integridad del genoma, que son precisamente los genes que están participando en los sistemas de reparación, al daño del ADN. Entonces, estos genes están involucrados en estos procesos principalmente, los que se han encontrado. Y ahorita les voy a presentar, bueno, un esquema de cómo es el equilibrio de todas las rutas que están manteniendo el equilibrio en la célula y cómo estas se ven alteradas en una célula cancerosa. Entonces aquí están los procesos, las rutas que están involucradas en la homeostasis, en el equilibrio de un tejido normal. Entonces, por un lado tenemos la parte del genoma, la información almacenada en el ADN, pero también juega un papel importante lo que es el epigenoma, que son precisamente todas esas modificaciones epigenéticas que sufren a nivel de las histonas, lo que mencionábamos de las colas de las histonas, que pueden sufrir metilaciones, acetilaciones o ferilaciones. Todas esas son cambios, se les denomina cambios epigenéticos. Y también en el caso de la metilación del ADN, que el ADN se metile. Entonces, todos esos cambios epigenéticos están implicados en la regulación de la expresión de genes. Entonces, a partir del genoma, pues tenemos ahora sí que qué tan accesible es la cromatina, con base en las modificaciones que sufran las histonas o la metilación del ADN, lo que mencionábamos de la heterocromatina y la eucromatina, y pues eso está relacionado con la expresión de los genes. Aquí en la expresión de genes, pues también está implicado lo que es el número de copias que vamos a tener de un gen. Generalmente, pues tenemos dos copias de cada gen, dos alelos. Pero en algunas células que están alteradas, se ha visto que se incrementa este número de copias debido a inserciones o duplicaciones. Y bueno, aquí el proceso de transcripción y traducción, de que se copia la información y se traduce. Esta expresión de genes, pues son genes que van a dar como resultado pues proteínas que están implicados en los puntos de control del ciclo celular, factores de transcripción, factores de crecimiento y los receptores para esos factores de crecimiento que van a estar implicados en el control de la proliferación, de que la célula siga dividiéndose. Factores de transcripción, que estos a su vez pues, están implicados en la expresión de genes, pero están implicados en la diferenciación celular. Aquí la diferenciación nos indica que la célula se especializa. La célula se va a diferenciar en un tipo de célula que va a llevar a cabo una determinada función. Y generalmente cuando la célula está completamente diferenciada, ella no se divide. Ahora sí que se puede decir que son inversamente proporcionales. Si aumenta la diferenciación, que la célula esté completamente diferenciada, eso va a ocasionar que la célula ya no se divida, o su tasa de división es muy baja, como en el caso de las neuronas. Que ya son células tan especializadas, tan diferenciadas, que ya no se dividen, o casi ya no se dividen. Su tasa de división es muy, muy baja. Entonces, esos factores de transcripción están implicados precisamente en esa diferenciación celular. Y factores que están implicados en la apoptosis, en la muerte celular programada. Entonces también dentro de la expresión de genes, pues tenemos genes que nos van a codificar para enzimas que van a modificar al ADN, como son las metilasas, que van a adicionar grupos metilo al ADN.
o las proteínas que están implicadas en el sistema de reparación, que van a participar en los sistemas de reparación al daño. También tenemos proteínas que controlan la segregación de los cromosomas. Aquí incluso proteínas que van a dar estabilidad a los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Más adelante los vamos a ver. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Aquí participa una enzima que se llama telomerasa para mantener la estabilidad del telómero. Y pues esta telomerasa tiene su gen que la codifica. Y aquí la regulación transcripcional, tanto proteínas que actúan como factores de transcripción, como los microRNAs que habíamos mencionado. Esos microRNAs que están participando también en la expresión de los genes. Entonces es regulación de la expresión. Entonces estas van a estar participando en la parte del epigenoma. La estabilidad de los telómeros van a ayudar a la estabilidad de los cromosomas. Y en el caso de los mecanismos de reparación, pues a mantener, ahora sí que cualquier error que se genere se pueda reparar para darle estabilidad al genoma. Entonces, todo esto se va a ver alterado en una célula cancerosa. Todo esto se va a estar, ahora sí que todas estas rutas van a estar alteradas. Ahora, por ejemplo, si se pierde la integridad en el genoma, bueno, la pérdida de la integridad genómica es una causa de inestabilidad en los cromosomas y también pues una falla en los sistemas de reparación. No se van a reparar los daños y por lo tanto eso va a ocasionar una pérdida de la integridad del genoma. Se ha visto que en algunas células cancerosas pues tienen un perfil epigenético diferente. Ahora sí que no es normal. Tienen modificaciones de las histonas diferentes, lo que va a permitir que la cromatina esté a lo mejor en algunas regiones donde debería de estar compactada, ahora se encuentre relajada y viceversa. Lo que va a tener ahora sí que una afectación en la expresión de los genes. Va a estar completamente, ahora sí que desordenada ese control en la expresión de los genes e inclusive en el número de copias. Algunas sobre todo cuando hay inestabilidad en los cromosomas, eso puede ocasionar que los cromosomas se rompan y ahora sí que haya lo que se llama translocaciones a nivel de los cromosomas, que parte de un cromosoma se pegue a otro. Y eso pues va a ocasionar que tengamos números ahora sí que copias de genes mayores. Vamos a tener genes repetidos o que tengamos duplicados cromosomas. En lugar de tener 2, tengamos 3, por ejemplo, 3 cromosomas. Y eso se ha visto mucho en las células cancerosas, tienen ese tipo de alteraciones a nivel de los cromosomas. Tienen más cromosomas de varios de ahora sí que en lugar de 2 tienen 3 o 4 cromosomas. Y en el caso de las enzimas que modifican al ADN, pues también esto nos va a afectar en los patrones de metilación. Y pues todo el momento de que se altera la expresión de los genes, pues nos van a afectar el ciclo celular. Puede haber pérdida del ciclo celular, una proliferación sin control, se interrumpe la diferenciación, es decir, la célula no se va a diferenciar, va a quedar en un estado intermedio. Por lo tanto, pues va a poder seguir proliferando, va a poder seguir dividiéndose. Y la falla en la apoptosis. Entonces se va a estar dividiendo sin control, pero tampoco va a morir. No es el mecanismo que ahora sí que evite que esa célula siga viva y que se elimine esa célula. Con todos los errores que tiene, pues no se va a poder eliminar. Y lo mismo, pues tenemos la regulación transcripcional, se va a ver afectada. Entonces, todo esto parece que se descontrola, se perturba en una célula cancerosa. Todos estos controles, tanto a nivel del genoma, del epigenoma y ya de lo que vendría haciendo aquí, como es ya la expresión de los genes, pues sería parte de lo que es el transcriptoma. También vamos a tener perfiles diferentes. Entonces, todo esto está perturbado. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona, qué es lo que ocasiona que todo esto se perturbe? Pues son precisamente las mutaciones en los genes conductores, que muchos de ellos pues están participando en estos procesos.
Son los principales. Y en los sistemas de reparación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces nunca hay muerte celular. Las células cancerosas se consideran células inmortales. No dejan de, ahora sí que siguen proliferando y no hay, generalmente se está dañado el proceso de apoptosis, por eso siguen creciendo y no disminuye ahora sí que el tamaño del tumor, sino al contrario va creciendo, salvo que ya se contrarreste con algún medicamento. Pero incluso, por ejemplo, las células que están en cultivo, las células que se utilizan en cultivo, se les dice que son células inmortalizadas. Las que se utilizan para pruebas in vitro, las líneas celulares, aun cuando no son células cancerosas como tal, no derivan de un tejido o de un tumor, en este caso canceroso, se consideran inmortales porque tú las puedes estar cultivando de forma continua en el laboratorio. No se van a, o sea, sí se pierden algunas, sí se mueren, pero no pierden esa habilidad de seguir creciendo. Porque como tú dices, en un punto la célula entra en senescencia, envejece y muere. Estas células no. E inclusive, como te digo, las células que están en cultivo no llegan a, pueden pasar, ahora sí que podemos tenerlas desde varios años en cultivo, claro, si mantienen las condiciones adecuadas de cultivo, y van a seguir dividiéndose. Un ejemplo, no sé si las han escuchado, las células GILA. Las GELA, así se escribe. Es una de las primeras líneas celulares que se utilizó y vienen precisamente de un cáncer cervicuterino. Y las vemos, estas, si mal no recuerdo, no sé si se aislaron como en los 40 o en los 50 y todavía hay poblaciones celulares originales de ese cultivo. Déjame te digo la fecha exacta. De hecho, el nombre es por Henrietta, la persona de las que se obtuvo. Y son unas células que se han utilizado mucho desde el 51. Y todavía tenemos de esas células, bueno, se tienen en los laboratorios de esa línea, se derivan de esa línea. Entonces sí, son células que no van a tener ese efecto, no van a sufrir senescencia y van a seguir dividiéndose. De nada. Ahora sí. Entonces, ¿cómo actúa el tratamiento para el cáncer? Ahí van a dañar, dependiendo ahora sí que el fármaco, muchos se encargan de bloquear la síntesis de proteínas, algunos, ahí va a depender de los diferentes tratamientos. Una de las, por ejemplo, la radiación, cuando se aplica radiación es por energía, es una radiación ionizante que va a destruir al tejido directamente. Ese tipo de radiación ocasiona que el ADN se desintegre. Por eso esa es la ventaja, es que algunas son muy dirigidas en ese tipo, la radiación es muy dirigida, pero aún así dañas a las células que están alrededor. En el caso de las quimioterapias, las químicas, algunos efectos, bueno, más bien como estrategias, es el bloqueo de la síntesis de proteínas, de algunos genes implicados, ahora sí que del proceso de la síntesis para evitar que la célula cancerosa siga sintetizando proteínas y ahora sí que se muera. La otra, algunos van dirigidos a lo que es destrucción de la membrana o a destruir las proteínas implicadas en la membrana para que la célula muera. Depende del compuesto, pero principalmente esas son algunas de las estrategias para eliminarlas. Otras que se están utilizando, ya son más experimentales, es para hacer que la célula cancerosa exprese en su membrana lo que son, ¿cómo se llaman? Son epítopes que reconozca el sistema inmune. Porque también otra característica que tienen estas células es que se burlan, bueno, no se burlan, sino libran el sistema inmunológico. Entonces las células del sistema inmune no lo reconocen. Entonces es otra estrategia, es más experimental, de hacer que las células sean reconocidas por el sistema inmune y que el mismo sistema inmune las destruya. De hecho, es una de las estrategias que se busca con terapia génica, esa de destruir a las células. Y déjame buscar otro blanco para las quimio.
porque esa es la... Lo malo de las, bueno, de las quimioterapias es lo que le pega a las dos, a los tipos de células, no solamente a las cancerosas, sino a las normales. Sí, el que me digo síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos y la división celular. Entonces, ahí va a depender del tipo de compuesto que se administre, el efecto que va a tener. Pero esas son las estrategias, bloquear síntesis de ácidos nucleicos. Como vas a bloquear la síntesis de ácidos nucleicos, la replicación, pues la célula no se va a poder seguir dividiendo, vas a bloquear esa división. Que afectes el ciclo de división celular para que la célula ya no se divida. Y el bloquear la expresión de los genes, en este caso a nivel de la síntesis de proteínas. Son los mecanismos por los que estarían actuando la quimioterapia. Ya dependiendo el compuesto en particular, es la forma en la que va a estar actuando. Pero esos son de los principales mecanismos. Y el problema es que esos mecanismos pues, están presentes en las células normales. Entonces también les va a pegar a las células normales. De ahí los efectos secundarios. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de esos efectos secundarios, ¿no se usan mutaciones en la célula? Ahí sí no tengo exactamente en el caso de la radiación podría generar algunas mutaciones en las células adyacentes, pero no se ha visto ahora sí que no tengo la información para asegurarte de si sí o si no. Tendría que revisar los fármacos, qué efecto tienen en las otras células y podrían ocasionar mutaciones. Lo más seguro es que no, porque estarías provocando lo que estás tratando de eliminar. Pero voy a revisar en algunos si existen algunos estudios que te den ese dato, porque si no conozco exactamente si sí está así que si tienen ese efecto secundario algunos. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, dentro de los genes conductores tenemos lo que son los oncogenes. Habíamos mencionado que eran los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes que participan en los procesos de reparación. Entonces, en el caso de los oncogenes, el término protoncogen, se lo van a encontrar, es la forma inactiva de los oncogenes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se activan por una ganancia, ahora sí que aquí vamos a tener una ganancia de función, vamos a tener el oncogen como tal. Entonces, el oncogen es la forma activa del gen y el protoncogen es en el estado inactivo. Quiere decir que es antes de que sufra la alteración. Entonces, esos tipos de genes, ahora sí que la mutación que reciben va a generar un aumento de la expresión. Originalmente estos genes o están apagados o se expresan en un nivel muy bajo y cuando sufren la mutación pues van a tener un aumento en la expresión. Entonces generalmente se habla de una ganancia de función. Si estaban completamente apagados pues se van a encender y van a estar ahora sí que funcionando esos genes cuando no deberían de estarlo haciendo. Estos genes, pues como su nombre lo indica, oncogenes, pues van a estar, lo que van a hacer es aumentar el crecimiento y la proliferación celular, estimulan el crecimiento y la proliferación celular. Y la mayoría de ellos, estos oncogenes, ya una vez en su estado activo, están participando en las rutas de transducción de señales. Participan en la señalización. La mayoría de ellos están implicados en estas rutas. Entonces, la transducción de señales se refiere al proceso mediante el cual la señal desde el exterior de la célula es introducida al interior. Se da una señal en la membrana, tenemos el receptor en la membrana y la señal es transmitida desde lo que es la membrana hacia el interior de la
de la célula. A eso se le conoce como ruta de transducción de señales, de cómo se va a transmitir la señal. Y aquí es por ahora sí que la acción de puros mensajeros, no RNA mensajeros, pero sí son proteínas que van a estar participando en las rutas de transducción de señales, primer mensajeros, segundos mensajeros, por ejemplo. Terceros mensajeros podemos tener en toda la ruta de transducción de señales. Es la forma en la que se manda la señal hacia el interior de la célula. Entonces, estos oncogenes están precisamente participando en estas rutas, desde lo que es el receptor, puede ser el receptor de membrana, hasta los primeros y segundos mensajeros, que van a estar introduciendo así que transmitiendo la señal hacia el interior de la célula. Y como vimos, pues solo una copia es suficiente. Con una sola copia que esté alterada va a ser suficiente para que estos genes tengan esa ganancia de función, se expresen y se lleve a cabo ahora sí que la alteración en la ruta de señalización. Entonces, la importancia es que participan en estas rutas de señalización y codifican ahora sí que para proteínas que están implicadas en estas señales, en estas rutas de transducción de señales. Algo similar como a las rutas metabólicas, donde están participando las enzimas y los diferentes metabolitos. Aquí también vamos a tener la participación de proteínas que van a estar encargándose de transmitir la señal. ¿Le puedo cambiar? Entonces, dentro del efecto de la mutación en este tipo de genes, tenemos lo que es el protoncogen, la forma inactiva, sufre la mutación y aquí la mutación puede caer ahora sí que en tenemos todas estas opciones. Es una mutación que va a activar al gen, va ahora sí que tener una ganancia de función. Entonces, puede ser que la mutación caiga en la región codificante, del gen, y esto nos va a generar una proteína funcional, que originalmente podría dar el resultado de una proteína que no va a ser funcional, y al momento de que se dé la mutación en la región codificante, pues ahora nos va a generar una proteína anormal. Es decir, una proteína que tiene una alteración en su secuencia de aminoácidos, y eso le va a permitir a esa proteína pues llevar a cabo otra función. O que la mutación caiga en una región reguladora. Aquí a nivel del gen sería lo que es el promotor, lo que veíamos del promotor, que caiga en esta región reguladora y haga que el promotor se vuelva más activo, o inclusive el promotor que hubiera estado inactivo, esa mutación nos vuelve activo el promotor, se transcribe a RNA y se produce la proteína. Entonces, como este promotor va a estar activo o incrementa su actividad, pues vamos a tener un exceso de proteína. Entonces vamos a tener una mayor concentración de proteína. O que se lleve a cabo una translocación, es decir, que una porción de otro gen se inserte en el gen que codifica para esa proteína. Eso puede deberse a una translocación cromosómica, que una porción de un cromosoma se una a otro cromosoma. Y al momento de que este gen se transcribe, pues nos va a generar una proteína nueva. Aquí ya la secuencia es diferente a la proteína original. Entonces vamos a tener una proteína nueva con una nueva función. Y por último, que tengamos una amplificación del número de copias. Aquí tenemos un mayor número de copias, por ejemplo, en este alelo, tenemos un mayor número de copias debido también a alguna anomalía cromosómica, a una duplicación, por ejemplo, o a una inserción. También se pueden generar estas duplicaciones. Y tendríamos un mayor número de copias del gen y por lo tanto eso se va a traducir en una mayor cantidad de proteína. Entonces son estas algunas de las mutaciones o de las alteraciones que pueden sufrir estos genes, y esto sería el resultado ya a nivel de la proteína. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces falta menos de un minuto para que se acabe la sesión. La voy a reiniciar y nos tomamos 10 minutos de receso. Creo que faltan 10, ¿no? Para las 3. Entonces nos vemos a las 3, por favor. Y los que están en casa se conectan a las 3, por favor. Sí, está bien.
Está bien, doctora. Gracias, ahorita nos vemos. Ahí está. Entonces, aquí nos habíamos quedado en el efecto de la mutación. Entonces, el producto de estos oncogenes, pues como les digo, participan en lo que son las rutas de señalización que están implicadas en la proliferación celular. También actúan los productos ya de estos genes al momento de que se transcriben y se traducen. Van a estar participando en estas rutas de señalización que están implicadas en la proliferación celular. Tenemos factores de transcripción, van a actuar como factores de transcripción que regulan la expresión, a su vez regulan la expresión de otros genes que están implicados en el crecimiento celular, y algunos de ellos son inhibidores de la maquinaria de apoptosis. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, pues algunos actúan como factores de transcripción que van a regular la expresión de otros genes. Entonces ya se va a ir generando ahora sí que una cascada, o más bien una ruta de si este oncogen se activa, por ejemplo, pues este a su vez puede activar la expresión de otro gen o inclusive de otro oncogen. Entonces ya se va ocasionando esa pérdida de la regulación ahora sí que ya sea en la ruta de señalización o en la expresión de los genes. Entonces ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de oncogenes que se han encontrado que están alterados. ¿Le puedo cambiar? Estos son algunos de los oncogenes que se ha visto que están alterados. Genes que codifican, ahora sí que el producto de estos genes codifican para factores de crecimiento. Tenemos el gen HST, el CIS y el KS3. Por ejemplo, codifica para el factor de crecimiento fibroblástico, va a estar implicado en la proliferación celular. La subunidad beta del factor de crecimiento fibroblástico. Estos son genes de receptores. Quiere decir que estos genes codifican para receptores que van a estar en la membrana, que van a, ahora sí que recibir la señal de estos factores, por ejemplo, estos factores de crecimiento. Entonces, estos son los nombres de los receptores. Hay receptor tirosina-sinasa, receptor, por ejemplo, proteína-sinasa, tirosina-sinasa, son receptores en la membrana de las células, que van a precisamente recibir la señal de estos factores de crecimiento. Estos de aquí son genes que participan en la transducción de la señal. Una vez que la señal es reconocida por el receptor, esta se debe de, ahora sí que internalizar hacia lo que es el interior de la célula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los genes RAS, que van a estar participando en la ruta RAS, es una ruta de señalización. Y estos tienen actividad GTP-ASA, es decir, van a hidrolizar al GTP. Lo hidrolizan para generar GDP. Y estos de acá, pues son proteínas que van a estar, en este caso son, proteínas que tienen actividad enzimática, serina, treonin, sinasas, que más que nada van a fosforilar a estos aminoácidos, proteín sinasas que van a llevar a cabo esas reacciones de fosforilación, y las sinasas dependientes de ciclinas. Estas sinasas, las CDKs, son proteínas del ciclo celular. Están participando en las rutas precisamente que controlan el ciclo celular. Las sinasas, o también, es que ahí depende mucho de la traducción, quinasas dependientes de ciclinas. Son enzimas son proteínas que están participando en el control del ciclo celular. Por ejemplo, una de estas sinasas dependientes de ciclinas interactúan con retinoblastoma, que es un gen supresor de tumores. Ahorita lo vamos a mencionar. Y aquí, por ejemplo, son genes de factores de transcripción, es decir, que el producto de estos genes van a actuar como factores de transcripción, van a estar interactuando con el ADN para ya sea expresar, ahora sí que potenciar la expresión de activar otros genes o suprimir la acción de otros. Entonces, estos son algunos genes que actúan como factores de transcripción. Por ejemplo, el gen FOS, pues interactúa con otro oncogen, con un oncogen que se denomina YUN, para regular la transcripción. Entonces, aquí estamos viendo ya un factor de transcripción que está interactuando con otro gen, con otro oncogen. Entonces, estos son algunos de ellos, no son los únicos, hay más que se han encontrado que están alterados. De entre los principales, pues tenemos los genes RAS. Son de los principales, y los de las ciclinas, las sinasas dependientes de ciclinas.
y este de aquí, MYC. Este MYC es el otro de los importantes, que se ha visto que están alterados en muchos tipos de cáncer. El MYC, el RAS y las proteínas, en este caso las ciclinas, las sinasas dependientes de ciclinas, perdón, dentro de los oncogenes. Y estos son, te les digo, ejemplos de oncogenes. Como vimos, si fijaron cuando accedimos al atlas del cáncer, pues hablábamos de 20,000 genes que se veían alterados. Entonces, estos son algunos de los principales. Como les digo, de los principales que se ha visto que están alterados en la mayoría es los genes RAS, de la ruta de transducción de señales de RAS, CMYC, que es este de acá abajo, MYC, y las ciclinas así que las sinasas dependientes de ciclinas, que participan en el control del en el ciclo celular. ¿Le puedo cambiar? Estas se las comparto la tabla para que la tengan. Y el siguiente tipo de genes pues son los genes supresores de tumores. Estos participan en la regulación también del ciclo celular. Uno de ellos pues ahorita lo vamos a ver, es TP53, y el otro es retinoblastoma, que de hecho son también de los dos que se encuentran alterados en los diferentes tipos de cáncer, y también participan en el proceso de apoptosis, de la muerte celular programada, sobre todo P53. De hecho, a P53 se le da el nombre del guardián del genoma, porque participa en muchos procesos, tanto del ciclo celular como de apoptosis. Y en el caso de los genes supresores de tumores, pues se habla de una pérdida de función, es decir, se va a perder la función del gen. La función del gen se va a ver eliminada, es decir, estos genes dejan de funcionar. En el caso de los oncogenes se activan. Estos se van a inhibir, van a dejar de funcionar debido a la mutación. Y aquí, a diferencia de los oncogenes, pues se requieren de los dos alelos. Se requiere que los dos alelos estén mutados para producir el efecto. No, en el caso de los oncogenes con uno solo, que esté mutado, se produce el efecto. En el caso de los genes supresores de tumores, los dos alelos tienen que estar alterados. De lo contrario, uno suple la función del otro. Uno puede suplir la función. Y pues aquí vamos a tener una pérdida de función. Por eso, si uno de los alelos está alterado, el otro puede suplir la función. Puede llevar a cabo la función para evitar el efecto. ¿Y le puedo cambiar? Y estos son algunos ejemplos de genes supresores de tumores. Aquí tenemos de los importantes, pues aquí está RB1, que es retinoblastoma. El gen también lo pueden encontrar como RB1, el nombre del gen, o también como P107 y P130. Ahí está espuma. Bueno, no importa, se ve el punto. Tenemos este retinoblastoma. Este participa, ahora sí que donde actúa es en el ciclo celular. En la fase G1S es el que controla el paso de la fase G1 a la fase S. Es retinoblastoma. Y pues ahora sí que interactúa con estos factores de transcripción E2F. De hecho, retinoblastoma se encuentra unido de forma, cuando no se va a llevar a cabo el ciclo de división, retinoblastoma se encuentra unido a estos factores de transcripción E2F. Cuando la célula entra al ciclo y va a pasar de la fase G1 a la fase S, si las condiciones son adecuadas, lo que le sucede a retinoblastoma, por acción precisamente de unas sinasas dependientes de ciclinas, CDK4, la que veíamos de los oncogenes, y CDK6, estas de acá, lo que hacen es fosforilan a retinoblastoma. Entonces, el retinoblastoma en ese estado fosforilado es incapaz de interactuar con estos factores. Y lo que van a hacer estos factores, pues, es encender todos los genes que están relacionados con la fase S, que es la fase de división celular. Entonces, cuando no están presentes CDK4 y CDK6, retinoblastoma no está fosforilada, y al no estar fosforilada, pues está interactuando con estos factores, como que dice, los tiene secuestrados. Entonces, eso evita que la célula entre a la fase S del ciclo celular. Entonces, si la retinoblastoma está alterada, pues no va a poder interactuar con estos factores
y la célula va a poder entrar a la fase S sin ningún, ahora sí que sin ningún punto de control, no van a revisar, así que no se va a revisar que las condiciones sean óptimas para que la célula se divida, sino que simplemente se va a dividir, va a entrar al ciclo sin ningún tipo de control. Entonces, por eso es uno de los genes supresores de tumores de los importantes, retinoblastoma. Y pues se encuentra mutado ahora sí que en el tipo, en el cáncer que se denomina retinoblastoma, y este sí es heredable. Se requiere que los dos alelos se encuentren mutados para desarrollar la enfermedad. Entonces, si nosotros recibimos un alelo ya alterado de retinoblastoma, pues estamos más predispuestos a presentarlo, a presentar ese tipo de cáncer. El otro de los importantes aquí está, es P53. Este es un gen que codifica para un factor de transcripción, la proteína P53. Y este está implicado sobre todo es el punto de control G2M, antes de que la célula entre a mitosis. Y también participa en la apoptosis. Entonces aquí está el que controla la apoptosis, P53. Entonces, si este se ve alterado, si su función se altera, pues no vamos a tener, ahora sí que no se va a estar llevándose de forma adecuada el proceso de apoptosis y no va a estar el otro punto de control del ciclo celular. Y también este a su vez regula la expresión de otros genes. Entonces es un factor de transcripción que regula también la expresión de otros genes. Aquí también tenemos BRCA1, ese es uno de los importantes porque es uno de los marcadores moleculares para cáncer de seno. Ahorita lo vamos a ver. Estos de aquí están implicados en rutas de transducción de señales. Aquí tenemos, por ejemplo, APC. Si mal no recuerdo, está implicado en cáncer de colon. Interactúa con la beta-catenina en la señalización WNT. Esta ruta de señalización es una ruta de transducción de señales que está implicada en el desarrollo, sobre todo en la inhibición por contacto de las células. Y tenemos el P53, que es uno de los importantes. Y nuevamente las sinasas dependientes de ciclinas, que en este caso el nombre del gen es P14 y P16, que se fijan, inhiben a la ciclina, en este caso a lo que es la sinasa dependiente de ciclina 4, o la CDK4. Entonces, aquí los más importantes es retinoblastoma, que se ha encontrado en una gran variedad de tipos de cáncer, y TP53, el que veíamos en el atlas del genoma del cáncer, el segundo que estaba presente en las muestras analizadas. Entonces, estos son algunos genes supresores de tumores. Muchos de estos se están utilizando como blancos para tratar sobre todo P53, como blancos para tratar de buscar tratamientos, ya a nivel modificación genética. Vamos a ver, en terapia génica es uno de los que se está utilizando como una alternativa para usar terapia génica para tratar cáncer. Tratar de sustituir estos genes dañados por genes funcionales. Disculpe, doctora. ¿Podría explicar un poco? Fíjese que, bueno, hoy en la clase de biología molecular vimos eso de células, son células blanco, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso? ¿Puede explicar eso un poquito? No, del caso de las células blanco o genes blanco. Ajá, genes blanco, ajá. Son genes que se utilizan como, ahora sí que va a ser el blanco de algún tratamiento, ya sea de algún fármaco, o por ejemplo en el caso de terapia génica, es un gen que es un buen candidato, se podrá decir, para modificarlo. A eso se refiere con un gen blanco, un gen objetivo. Es por decir como si el gen que dice el BRCA del cáncer de mama se va específicamente sobre eso. Sí, se va específicamente sobre eso, por eso se les llama genes blancos. Son los genes, te vas a ir, el tratamiento o lo que vas a
lo que vas a probar va a ir dirigido sobre ese gen. Muchas gracias, doctora. Por ejemplo, en el caso del que mencionas de BRCA, es un gen que se utiliza como marcador, es un marcador molecular. Entonces, la técnica para detectarlo es específica para ese gen. Entonces, ese es un gen blanco que te permite, por medio de pruebas moleculares, detectarlo. Y si lo detectas, ahora sí que te indica una predisposición a desarrollar el cáncer de mama. Eso se refiere cuando escuchen el término genes blanco o célula blanco, son los objetivos, el objetivo del tratamiento, hacia dónde va dirigido más bien. Entonces, P53 es un gen blanco que se está ahora sí que buscando, como les digo, como la de terapia génica, de tratar de modificarlo en las células dañadas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro, doctora. Muchas gracias. Estos Sonic, los vamos a ver más adelante, están implicados en el desarrollo. Los genes ERISE. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los genes de reparación del ADN pues van a estar implicados en inestabilidad genómica, en rupturas en la cadena de ADN, mutaciones, rupturas cromosómicas y alteraciones en el número de cromosomas. Más que nada porque los cromosomas no se van a segregar de forma adecuada. Entonces, estos genes de reparación pues van a codificar para proteínas que van a estar implicadas en estos mecanismos. Inclusive, si nuestros sistemas de reparación no funcionan de forma adecuada, pues se nos van a acumular mutaciones. O si sufrimos una ruptura en la cadena del ADN, si los sistemas de reparación no funcionan, pues la ruptura se va a quedar ahí. Entonces, eso va a ocasionar una inestabilidad en el genoma o inclusive rupturas a nivel del cromosoma. Ahora sí que el daño más severo que puede sufrir la molécula de ADN es que se rompan las dos cadenas. Entonces hay sistemas de reparación que permiten reparar ese daño. Uno de ellos es la unión de extremos no homólogos y el otro mecanismo es la recombinación homóloga. Nada más que estos sistemas de reparación pues no están exentos de errores. Pueden inclusive ocasionar mutaciones estos sistemas de reparación. Pero es preferible, ahora sí que la célula prefiere que se mantenga, ahora sí que se generen esas mutaciones a que se tenga esa inestabilidad en la cadena, que la cadena se rompa. Entonces estos son ejemplos de sistemas de reparación. El de unión de extremos no homólogos y recombinación homóloga. Son los principales que reparan rupturas en la cadena de ADN. Hay otros sistemas que permiten, cuando hay mutaciones del tipo de que se cambie una base por otra, permiten reconocerlo y cambiar el nucleótido, ya sea escisión de bases o escisión de nucleótidos en los otros sistemas. Y pues estos están implicados ahora sí que la falla de estos genes de reparación en el ADN, pues pueden ocasionar esto. Y al generar mutaciones, pues nos pueden ocasionar también alteraciones en los oncogenes o en los genes supresores de tumores. Es como si fuera una cadena. Entonces, dentro de los genes de reparación al ADN, aquí está BRCA1 y BRCA2. Estos participan en lo que es el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, BRCA1 y BRCA2. Que son los marcadores para cáncer de mama. Y XPAE también repara ahora sí que participa en el sistema de reparación por escisión de nucleótidos. Este BRCA2 y BRCA1 caen dentro de la categoría de genes de los sistemas de reparación al daño. Aquí, por ejemplo, MLH1 y MSH2 es un mecanismo que se denomina reparación por emparejamiento erróneo, es el término, porque en inglés es mismatch repair, que no hay un emparejamiento que se da de forma equivocada. Y estas son dos de las proteínas que participan para reconocer el daño en donde se dio la lesión, es decir, que las bases no se emparejaron de forma correcta.
Y estos de aquí están implicados en la reparación. Por ejemplo, en la reparación por escisión de nucleótidos. Entonces, estos son genes que están implicados en los sistemas de reparación. Y de estos dos son los principales. Ahora, si estos genes están dañados, pues los sistemas de reparación no van a funcionar. Entonces, inclusive por ejemplo, ATM fosforila BCRA1 en respuesta a los daños. Entonces, imagínense, si este está dañado y aparte este está dañado, pues ya el sistema no va a funcionar, no va a funcionar el sistema de reparación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, estos son algunos ejemplos de genes que están implicados en los sistemas de reparación al daño. Sí, doctora. ¿Sí? Tengo una duda. Bueno, es una pregunta. En los genes de reparación del ADN, ¿también es igual que en el supresores de tumores que se necesita que los dos alelos se muten? ¿O no? En este caso no hay ahora sí que no hay información de que los dos alelos se muten. Ahorita déjame lo checo con el de BRCA1, porque me parece que necesitan que los dos alelos estén mutados, similar a los genes supresores de tumores para los reparadores. Déjame revisar con BRCA1. Aquí está. Sí, tienen que estar los dos mutados, similar en el caso de los genes supresores. Ok, doctora, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, este es ahora sí que el ciclo ahora sí que la formación del cáncer, donde tenemos lo primero, lo que son ahora sí que son las características que vamos a tener, en donde pues está ahora sí que los supresores del crecimiento, las células van a evadir esas señales que le indican que ya no sigan proliferando, que ya no se sigan dividiendo. Son resistentes a la muerte celular debido a que están alterados los controles de apoptosis, tienen un potencial replicativo ilimitado, no van a sufrir de senescencia, van a poderse estar dividiendo constantemente. Esto es lo que les comentaba de la heterogeneidad intratumoral. Vamos a tener diferentes poblaciones de células dentro del tumor. Tenemos también una inestabilidad genómica y las mutaciones que van a estar precisamente ocasionando toda esta pérdida de funciones. También se ha visto que tienen alteraciones en lo que es la energética, la energía a nivel ahora sí que de celular, de cómo se genera la energía en forma de ATP. También llevan a cabo inflamación, procesos inflamatorios ocasionados por la generación del tumor. Aquí tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico, inducir la angiogénesis, que es la generación de vasos sanguíneos. En este caso, los tumores generan vasos sanguíneos para irrigar, para mayor irrigación y que puedan ser transportados los nutrientes hacia lo que es el tumor. Y pues también tenemos lo de la invasión y la metástasis, que son capaces de colonizar otros tejidos. Entonces, estas son algunas de las marcas, características que tienen las células cancerosas. Pues inclusive son capaces de evadir el sistema inmune, y aparte también son capaces de semejar, sobre todo ya cuando van a invadir otro tejido, la célula logra ahora sí que parecerse al tejido al cual va a invadir, de tal forma que las células de ese tejido no la reconozcan como maligna, y también pues el sistema inmune no la reconozca. Entonces son capaces de evadir ahora sí que ese reconocimiento, tanto por parte del tejido que va a invadir, como por parte del sistema inmune.
Y este sí es importante, la generación de vasos sanguíneos, para favorecer ahora sí que la presencia de nutrientes al tumor. Para que, ahora sí que el tumor debe estar irrigado para recibir los nutrientes y pues también que no se acumulen los desechos. Entonces están irrigados, tienen vasos sanguíneos, se generan vasos sanguíneos en el interior del tumor. Por eso se habla de un microambiente en el interior. Y aquí están los dos tipos de cáncer, lo que viene siendo el cáncer esporádico, que va a surgir debido a mutaciones nuevas y se da principalmente en células somáticas. Y el otro tipo que es el familiar, que es heredable. Este se da principalmente en células germinales. Y ese es el que se transmite a la siguiente generación. Entonces, el esporádico ahora sí que se genera por mutaciones nuevas y generalmente pues son las células somáticas las que son afectadas. Y en el cáncer familiar se da en las células germinales, por eso por eso se hereda. Se hereda, estos tipos de cáncer son heredables. Y las personas que reciben las mutaciones pues tienen un riesgo 2 veces mayor de presentarlo. En este caso, nosotros heredamos el alelo mutado. Entonces, de esa manera, pues tenemos el riesgo 2 veces mayor de presentarlo. Y pues cuando les hablan de un cáncer familiar, es precisamente ese cáncer que se hereda. En el caso del cáncer esporádico, ¿también se puede deber a causas ambientales? Sí, de hecho es uno de los factores, la interacción con el ambiente, ya sea el efecto, por ejemplo, de la luz ultravioleta que genera, si no usamos protección adecuada, pues nos puede derivar en un cáncer de piel. O, por ejemplo, los mutágenos, compuestos químicos que generan mutaciones, que pueden ahora sí que ocasionar mutaciones en estos genes y derivar en un desarrollo de cáncer. También el efecto de carcinógenos, que esos son compuestos que generan cáncer. Se ha visto que lo generan. ¿Y el cáncer esporádico se puede volver heredable? Si cae dentro de las células germinales. Si la mutación en ese momento cayó dentro de ahora sí que afectó a las células germinales. Por ejemplo, en el caso de las personas que están expuestas a radiación, por ejemplo, a rayos X, sus células germinales pueden estar expuestas a esa radiación, pueden adquirir mutaciones. Entonces, la persona que adquirió esa mutación en su célula germinal no va a desarrollar la enfermedad, pero sí la va a transmitir. Ya transmites la mutación. Solamente así lo puedes heredar. Si tú tienes ya una mutación en células somáticas, esa no la vas a heredar. Siempre y cuando no se afecten las células germinales. De nada. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de cáncer de tipo familiar, ¿a qué se refiere con que el riesgo es 2 veces mayor? Como heredas el alelo, puedes heredar la mutación, tienes el doble de probabilidades de desarrollar, que si se trata, por ejemplo, de un cáncer esporádico. Entonces cuando ya se trata de un cáncer familiar, pues tienes el riesgo 2 veces mayor si recibes el alelo mutante, a diferencia de un cáncer esporádico, que tienes una menor probabilidad, se podría decir, de presentarlo, así si ya heredaste un alelo mutante, de presentarlo el familiar. ¿Cuál de los dos tipos es más común? El esporádico. Es el que más que nada por la mutación de las células somáticas. Es el más común. De nada. Y pues dentro de los familiares, pues ya tenemos aquí está lo que sucede en el caso del hereditario y el esporádico. Aquí en el hereditario, tenemos lo que es la herencia del primer impacto, ya recibimos el alelo mutante, por ejemplo, para retinoblastoma. Aquí, por ejemplo, el papá tiene el alelo mutante, la mamá no. Entonces, al momento tienen el otro alelo normal. Entonces, al momento de que se da el emparejamiento, la descendencia va a recibir el alelo mutante de uno de los padres y el alelo normal del otro. Entonces, aquí, en el hereditario, aquí el esperma, porque es el origen paterno, trae el alelo mutante y al darse la fecundación con el óvulo, pues se genera en este caso, la célula va a tener el alelo mutante y el alelo
y el alelo silvestre, que se le llama el alelo que no está mutado. Entonces, cuando esta célula se divida, va a estar transmitiendo todas las, ahora sí que las células que se deriven de esta van a tener el alelo mutante. Y aquí, si en este caso el individuo que recibió este alelo, pues va a recibir una mutación, una segunda mutación somática. Aquí quiere decir que sus células somáticas van a sufrir la mutación. O sea, al momento en que sufren la mutación, aquí ya están los dos alelos mutantes. Entonces, al momento que estas células se dividan, pues van a tener todas los dos alelos mutados. En este caso, como es retinoblastoma, es un gen supresor de tumores, pues se va a desarrollar. Ahora sí que se va a dar la alteración. Entonces, aquí ya se puede dar la aparición de un tumor, y esto sí sucede con retinoblastoma. Las personas que heredan el alelo mutante tienen una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer, porque ya tienen un alelo mutante, entonces aumentan las probabilidades de que el otro se mute por efectos del ambiente. Sí, puede dar el caso de que en este caso el hijo no herede el alelo mutante. Sí, a la hora de que se da la generación de los gametos, puede darse el caso que el espermatozoide que fecundo no lleve el alelo mutante. En términos de probabilidad, más o menos, ¿cuánto es de que sí y de que no? Como aquí es una herencia recesiva, estamos hablando de un 25% de que sí. Si fuera dominante sería el 50%, como en el caso de los oncogenes. Disculpe, doctora, en el caso entonces del cáncer familiar o el cáncer que se hereda, la persona que lo hereda no tiene ningún síntoma como el cáncer en sí. En algunos casos sí lo va a presentar, dependiendo, por ejemplo, aquí el portador de la mutación, si está ya mutado el otro alelo, sí lo va a presentar. Si no se muta el otro alelo, la persona no lo va a presentar. Algo similar también ocurre por ejemplo, en el cáncer de mama. Generalmente ya cuando hay varias personas ahora sí que en la misma familia que lo han presentado, es muy probable que sean portadoras del alelo mutante. Entonces, hay individuos que pueden o no presentarlo hasta que se mute el otro alelo, pero ya tienes una mayor predisposición para presentarlo. Pero sí puede darse el caso de que no lo presente, pero pues la probabilidad es más baja. Y esto mismo sucede cuando lo vamos a ver con las enfermedades genéticas, no tanto cáncer como tal, pero las otras enfermedades que también son de origen genético, que puedes tú ser portadora del alelo mutante y no desarrollar la enfermedad. Y ya te das cuenta que eres portadora hasta que lo presenta tu descendencia. ¿Y hasta en cuántas generaciones se transmite el alelo mutado? Pues ahí va a depender de la forma del emparejamiento. Si conforme van pasando las generaciones, como en este caso es recesivo, puede presentarse una generación sí, una generación no, 2 generaciones no, hasta la tercera. Y depende también mucho de la genética de la otra, ahora sí que de la otra persona. Si la otra persona no tiene el alelo mutante se va a ir diluyendo. Entonces va a llegar un punto en que puede desaparecer de la genealogía. ¿Más generaciones abajo, menos probabilidad? Siempre y cuando haya mayor variabilidad genética. O sea, depende mucho de la persona con la que se empareje. Okay. Porque si la otra persona también tiene el alelo mutante y es portadora, pues ahí entre más generaciones va a incrementarse la probabilidad. Ahí ya entra la cuestión de la transmisión de lo que vamos a ver más adelante, de cómo se transmite. Okay. Pero sí, también incluso en este caso, si hay, por ejemplo, personas que están relacionadas o que son muy cercanas en cuestión de grado de parentesco, por ejemplo, entre hermanos, primos hermanos, pues aumentas la probabilidad de que se disemine. Por eso, en este caso, por eso es tan importante que haya variabilidad genética. En las poblaciones cerradas se presentan más este tipo de enfermedades de origen, ahora sí que se van heredando, porque es una población cerrada, no hay variabilidad. Entonces aumentas la probabilidad de que se presente. Pero sí se va diluyendo. Depende con quién, ahora sí que el emparejamiento que se esté dando. Y en el caso del esporádico, si se fijan aquí, los dos son normales. Los dos alelos son normales, no hay ninguna mutación.
Y al momento de que la célula ahora sí que comienza la división, aquí sufre la mutación. Entonces, aquí los dos progenitores, si se fijan, aquí lo vamos a ver cuando vemos las genealogías. Aquí el cuadrado y el círculo que no está relleno, que está en blanco, significa que no desarrollan la enfermedad. Y los que están en azul sí desarrollan la enfermedad. Entonces aquí, en este caso, aquí que el individuo está afectado, pero no fue porque recibió un alelo mutante de sus padres, sino que ahora sí que esporádicamente, una de sus células sufrió la mutación en uno de los alelos. Y aquí ya tiene el alelo mutante, pero si se fijan, aún no desarrolla la enfermedad hasta que se da la segunda, que es en el mismo gen retinoblastoma. Entonces, hasta que se da la segunda, se da la aparición del tumor. Y aquí, como la célula en sí es una célula somática la que está afectada, pues esta persona no lo va a transmitir, no va a transmitir la mutación, salvo que se dé al momento de que se generan, por ejemplo, sus células germinales durante el desarrollo embrionario, ahí sí. Si la célula germinal ya lleva la mutación, sí lo va a heredar. Entonces, en este caso no lo heredaría. Y si se fijan, vean cómo la aparición del tumor, las células, en la imagen, las células en el caso de una heredada, es el doble de células que tenemos afectadas en comparación con una esporádica. De a eso se refiere de que es 2 veces, la probabilidad es 2 veces mayor. En este caso, el riesgo es 2 veces mayor de presentar. Entonces, así es como se da ahora sí que la herencia en el caso de los genes, del tipo de cáncer familiar. Y aquí están los factores ambientales. Estos factores. En el caso del cáncer de tipo esporádico, entonces lo más probable es que sea una mutación en los genes supresores de tumores. Los que, pues puede ser por los dos. En el caso de que se dañe un oncogen, que te caiga en un oncogen, ahí pues con una solo alelo que esté mutado, pues vas a ver el efecto, va a empezar a darse el efecto. Y en el caso de los genes supresores de tumores, pues son los dos. Se tendrían que mutar los dos alelos. Entonces acá en la imagen anterior, el caso que nos muestra en el diagrama es de una mutación en un gen supresor de tumores. Sí, retinoblastoma. Si en el caso por ejemplo, si se tratara de un oncogen, al momento de que recibes el alelo mutante, ya vas a tener la mutación, ya va a empezar a verse el efecto. Ahora sí que el efecto que tiene la alteración de ese gen. Y bueno, estos son factores ambientales que están implicados precisamente en esas mutaciones esporádicas. Antes de continuar, voy a reiniciar la sesión. Se vuelven a conectar, por favor, ya nada más para unos 10 minutos más y terminamos. Entonces, se vuelven a conectar, por favor, ahorita, así que de forma inmediata, casi inmediata, ¿no? Luego, y ya tomamos el receso al final. Sí, doctora. Sí, porque si no Sí, doctora. sería volvernos a conectar, generan mutaciones. Inclusive en los alimentos, el mismo procesamiento, el mismo proceso de los alimentos. Por ejemplo, en el caso de se les llama reacciones de Maillard, son reacciones que se dan entre carbohidratos y aminoácidos. Esas reacciones generan compuestos que dan color y aroma al alimento, pero también se ha visto que son mutagénicas y algunas incluso son cancerígenas, como las acrilamidas. Las acrilamidas se generan por tratamientos térmicos a altas temperaturas de alimentos, sobre todo que son ricos en proteínas, como las carnes. Pues en las carnes asadas, ahora sí que al momento de al asar la carne, el humo que se desprende es altamente tóxico. Entonces tiene compuestos que son mutagénicos y carcinógenos. También la carne carbonizada, ahí en el carbonizado, son compuestos que se denominan acrilamidas y benzopirenos. También son compuestos que se ha visto que ocasionan mutaciones, y las acrilamidas son carcinógenas, generan cáncer. Esto, claro, en concentraciones elevadas. El problema es que si consumimos constantemente ese tipo de productos, pues vamos a estar expuestos a esos alimentos, a esos factores.
En las reacciones de Maillard, pues son, por ejemplo, en los productos de panificación, lo doradito del pan, ese color dorado, es precisamente debido a esas reacciones. La caramelización de los azúcares también genera ese tipo de compuestos. Y pues los saborizantes, colorantes y los conservadores que se utilizan en alimentos, pues también tienen ese efecto de generar mutaciones. La radiación ionizante, la luz ultravioleta, ya no se diga de los rayos X, los rayos gamma, esos a su vez son las radiaciones de alta energía, esos destruyen a los ácidos nucleicos, esos no dejan nada. La radiación gamma y la alfa, por ejemplo, las partículas alfa, la radiación gamma o las partículas beta, esas son radiaciones de alta energía. Esas no ocasionan, bueno, sí van a ocasionar mutaciones si logra sobrevivir a la radiación. Eso es precisamente lo que sucedió cuando en la explosión del reactor de Chernobyl, son principalmente ese tipo de radiación la que se emitió, y en la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ese tipo de radiación fue ahora sí que la que se emitió. Entonces las personas que estaban ahora sí que en un radio cercano a donde fue la explosión, pues murieron de forma instantánea. Las demás murieron por efecto de la radiación, y las que sobrevivieron sí presentan ese tipo de alteraciones, presentaron mutaciones en varias generaciones, y muchos de los descendientes de las personas que sobrevivieron todavía presentan cáncer a etapas tempranas, debido precisamente al efecto que tuvo la exposición a la radiación. Y pues la luz ultravioleta que estamos expuestos ahora sí que diariamente. Algunas sustancias químicas, por ejemplo, una sustancia que se utiliza en las técnicas de biología molecular que se llama bromuro de tirio para teñir los geles de agarosa, pues es mutagénica y cancerígena. Entonces hay que trabajarla con cuidado, hay que utilizarla con guantes, ese tipo de compuestos. Muchos de los reactivos que se utilizan en las técnicas de biología molecular tienen ese efecto, son mutagénicos o cancerígenos. Entonces, así que se tienen que manejar con cuidado. Y los virus, algunos virus ocasionan tumores. Uno de ellos, pues el virus del papiloma humano, que es uno de los causantes del cáncer cervicouterino. El virus del herpes, que puede generar el linfoma. Y el virus de la hepatitis B, que está relacionado con la generación de cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular. Entonces, algunos virus también son responsables de la aparición de tumores. Inclusive, por ejemplo, el virus del SD40 de simio también puede generar tumores, porque interactúan con los controles del ciclo celular. Como los virus ahora sí que son parásitos obligados, entonces ellos lo que hacen es parasitar la maquinaria de la célula para poderse replicar. Por lo tanto, pues van a alterar los controles del ciclo celular de la célula. Entonces, de ahí ahora sí que la afectación. Por ejemplo, el virus del SB40, eso es lo que hace, interactúa con retinoblastoma. Entonces, interactúa con retinoblastoma para que forzar a la célula que se divida y pueda utilizar la maquinaria de la célula para poderse replicar. Entonces, estos son algunos factores que están relacionados con el desarrollo del cáncer, tanto cáncer esporádico como en el caso de que si le damos un alelo mutante, pues se nos presente la enfermedad. Y ya para terminar, pues aquí está la predisposición a diferentes tipos de cáncer. Aquí está BRCA1, que más que nada es para cáncer de mama. APC, para los pólipos en el cáncer de colon. MSH, que es uno de los genes de reparación al daño, para cáncer de colon que no genera pólipos. Algunos síndromes que ocasionan ahora sí que trastornos genéticos que ocasionan estos síndromes, están relacionados también con la aparición de cáncer. Entonces, aquí es más que nada una enfermedad genética que va a desarrollar un síndrome, y una de las consecuencias de ese síndrome es el desarrollo de cáncer. Entonces, hay tipos de cáncer que están relacionados con estos síndromes, como este.
el síndrome de Li-Fraumeni, el gen que está afectado es P53. Y estos, por ejemplo, neurofibromatosis es una enfermedad genética que una de ahora sí que de los efectos que tiene esa enfermedad, pues es el desarrollo de tumores, sobre todo en las terminales nerviosas. Entonces se generan tumores, algunos son benignos, pero esta es una enfermedad genética y una consecuencia de ello, pues es la formación de tumores. Y aquí están los genes que la codifican. Y bueno, tenemos retinoblastoma, que es PRB. Esa es la posición del cromosoma donde se encuentra el gen. Entonces, si nosotros recibimos el alelo mutante, por ejemplo, de BRCA1, pues tenemos una mayor predisposición a presentar cáncer de mama. Entonces, en la siguiente sesión les voy a poner algunos de los marcadores moleculares para este tipo de cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer de colon, que ya son marcadores moleculares que se utilizan para su detección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos y continuamos el miércoles. Ya nada más les pongo los marcadores y comenzamos con terapia génica. De nada. Entonces, para los que están en casa, hasta aquí le dejamos y nos veremos el miércoles. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora. Gracias, doctora.